Hola, soy Génesis Yamilet Rodríguez Avellán, soy estudiante de la carrera de Medicina del primer semestre paralelo C y el día de hoy les voy a explicar sobre un tema muy importante y muy interesante de anatomía, el cual es huesos del miembro inferior. Durante el video detallaremos a cada uno de estos huesos, hablaremos de sus características y aprenderemos a identificarlos. Posteriormente, vincularemos la teoría con la práctica trayendo huesos reales. Quédate en este video si quieres aprender y profundizar mucho más sobre este tema tan interesante, el cual es huesos del miembro inferior. Sin nada más que decir, empecemos. Muy bien, entonces vamos a empezar a hablar sobre huesos del miembro inferior. En este apartado hablaremos del hueso coxal, el fémur y el peroné. Empezando a hablar del hueso coxal, tenemos que saber que este hueso es un hueso ancho, es aplanado, es par, es asimétrico y es no central. Este hueso va a estar constituido por tres segmentos, el ilion, el isquion y el pubis. Este hueso va a contener dos caras, una cara lateral y una cara medial, y va a tener cuatro bordes, un borde superior, un borde inferior, un borde anterior, un borde posterior. Aparte de eso va a tener cuatro ángulos, un ángulo antero superior, un ángulo antero inferior, un ángulo postero superior y un ángulo postero inferior. Después de haber descrito este hueso superficialmente, vamos a empezar a hablar de sus caras. Empezando por la cara lateral, vamos a ver caras glúteas. Esta cara glútea va a estar dividida por dos líneas. Una línea glútea anterior, la cual se va a extender desde la escotadora asiática mayor hasta la espina ilíaca anterosuperior, y una línea glútea posterior, la cual se va a extender desde la escotadora asiática mayor hasta la cresta ilíaca, dividiendo así la cara glútea en tres segmentos, en los cuales se van a insertar los músculos glúteos: glúteo menor, glúteo medio y glúteo mayor. Inferiormente a la cara glútea vamos a encontrar al acetábulo, el cual es la cavidad con la cual el hueso coxal se va a articular con la cabeza del fémur para hacer la articulación coxofemoral. Este acetábulo va a estar constituido primero por un segmento articular en forma de semiluna y por otro lado también por una estructura o un segmento irregular en forma cuadrangular donde se va a insertar el ligamento de la cabeza del fémur. Tenemos aquí también la cara lateral tanto del pubis como del isquion. En la cara lateral del pubis vamos a encontrar la inserción de los músculos aductores, del obturador externo y del grácil. En cambio, en la cara lateral del isquion vamos a encontrar la inserción del aductor mayor, del obturador externo y del cuadrado femoral. La cara medial. La cara medial va a estar dividida por una línea arqueada que se va a extender hasta el pubis, y esta se va a denominar cresta del pubis o pecten del pubis. En la parte superior de esta línea arqueada vamos a encontrar la fosa ilíaca, donde se va a insertar el músculo ilíaco. Posteriormente a esta fosa ilíaca vamos a encontrar dos estructuras. Primero, la tuberosidad ilíaca, y segundo, vamos a encontrar a la cara auricular, que no es más que una carilla articular para el sacro. Inferiormente a esta línea arqueada encontramos el agujero obturado. Superiormente y posteriormente a este agujero obturado vamos a encontrar un segmento liso, donde se va a insertar el músculo obturador interno, y también vamos a encontrar la cara medial del pubis y del isquion. Vamos ahora a adentrarnos un poco en el fémur. El fémur es un hueso largo, es par, es asimétrico y es no central, por lo tanto. Este va a constituir formar el esqueleto del muslo. Como es un hueso largo, va a tener una diáfisis, que es el cuerpo, y dos epífisis. La diáfisis va a tener forma prismática triangular y por lo tanto va a tener tres caras y tres bordes. Vamos a empezar a escribir sus caras. La cara anterior es convexa, es lisa, y se va a insertar el músculo vasto intermedio del cuádriceps femoral. Nada más que decir de ello. En la cara posterior vamos a ver dos divisiones, una cara posterolateral y una cara posteromedial. La cara posteromedial no va a tener ninguna inserción muscular. Hablando de sus bordes ahora, este hueso va a tener tres bordes. El borde lateral y el borde medial van a ser redondeados, van a ser romos, y por lo tanto van a poder confundirse con las caras de este hueso. Y por otro lado tenemos el borde posterior, también denominada línea áspera, que podemos decir que es un poquito más extenso y a su vez tiene muchísimas más inserciones musculares, que vamos a explicar a continuación. Este borde posterior o línea áspera va a estar dividida por tres segmentos: un labio
lateral, un labio medial y un intersticio. En el labio lateral se va a insertar el vasto lateral del músculo cuádriceps femoral. En el labio, aquí lo vemos, en el labio medial vamos a encontrar la inserción del vasto medial del músculo cuádriceps femoral. Y en el intersticio vamos a encontrar la inserción de los músculos aductores, es decir, aductor mayor, aductor corto y aductor largo. Y aparte de eso vamos a encontrar la cabeza corta del bíceps femoral. Superiormente a esta línea áspera, esta línea se va a trifurcar, va a haber una trifurcación y se va a dividir en 3 ramas. En una rama medial, una rama media y una rama lateral. La rama lateral, también conocida como tuberosidad glútea, se va a extender hasta el trocánter mayor y van a insertarse los fascículos superiores del aductor mayor y el glúteo mayor. La rama media, también conocida como línea pectínea, se va a insertar el músculo pectíneo. La línea medial se va a ir hacia anterior y va a constituir también a la línea intertrocantérica. También se la denomina cresta del vasto medial, donde se va a insertar pues, el vasto medial del cuádriceps femoral. Inferiormente a la línea áspera vamos a ver una bifurcación que va a constituir a la cara poplitea. El extremo superior del fémur está constituido por 3 eminencias: la cabeza del fémur, los trocánteres y el cuello del fémur. La cabeza del fémur es esférica, vamos a encontrar una fosita que es la fosita de la cabeza del fémur donde se va a insertar el ligamento de la cabeza del fémur. Vemos que es esférico, que es liso, es articular y va a tener de 20 a 25 milímetros de radio. Vemos el cuello del fémur que va a unir a la cabeza del fémur con los trocánteres y vemos al trocánter tanto mayor como menor. Vemos en este caso la línea intertrocantérica, ya que es una vista anterior, y del otro lado veríamos a la cresta intertrocantérica. El extremo inferior está comprendido por los cóndilos medial, el cóndilo lateral, 2 tubérculos, el tubérculo supracondilio lateral, el tubérculo supracondilio medial, y también encontramos una área intercondilia que va a constituir a la fosa intercondilia. Vamos a empezar a hablar ahora del peroné. El peroné también es un hueso largo, es par, asimétrico, no central. Como es largo, va a tener un cuerpo, una diáfisis y 2 epífisis. Este hueso constituye a formar el esqueleto de la pierna y se va a ubicar o situar en la parte lateral a la tibia. Tiene una diáfisis, va a tener una forma de prisma triangular, por lo tanto va a tener 3 caras y 3 bordes. Vamos a empezar a hablar de ello. La cara lateral es convexa y se van a insertar los músculos peróneos, tanto peroneo largo como peroneo corto. Inferiormente en esta cara va a haber 2 surcos donde van a discurrir los ligamentos de estos músculos peróneos. La cara medial va a estar dividida por una cresta cortante, también llamada borde interóseo, que va a dividir a esta cara medial en un segmento anterior y un segmento posterior. En el segmento anterior se van a insertar el músculo extensor largo del dedo gordo y tercer peroneo. Y en el segmento posterior se va a insertar el tibial posterior y aparte de eso también el músculo flexor largo del dedo gordo. El extremo superior tiene como base superior y vértice inferior. El extremo inferior, por otro lado, tiene una cara articular malleolar para el astrágalo. Y con eso terminaríamos este segmento de exposición o de teoría sobre huesos del miembro inferior. Vamos a verlos ahora en la práctica. Muy bien, ahora vamos a ver huesos reales para poder vincular lo que aprendimos anteriormente con la realidad. Vamos a empezar entonces con el hueso coxal. Vemos la cara lateral de este hueso, comprobamos, es ancho, es aplanado. La cara lateral tiene el acetábulo, tiene las caras glúteas, tiene el pubis al isquion, a la cara lateral del pubis y a la cara lateral del isquion. Vemos que este hueso es un hueso coxal izquierdo debido a que el acetábulo siempre va a ir a lateral y el pubis va a ir hacia anterior. Su cara medial es la línea arqueada que se extiende hasta el pecten del pubis. Vemos la fosa ilíaca, vemos la tuberosidad ilíaca y la cara auricular, que es la carilla articular para el sacro. Vemos al agujero obturado, vemos a la cara medial tanto del pubis como del isquion y también esta superficie que es la lisa, la cuadrangular, la cuadrilátera, que es donde se inserta el obturador interno.
Pasamos al fémur. Vemos que es un hueso largo, tiene una diáfisis, tiene dos extremos. Vemos su cara anterior, vemos su cara posterior con su cara póstero, medial y póstero-lateral. Vemos su borde medial, borde lateral, borde posterior. Vemos el borde posterior que tiene su división de los labios, tanto el labio medial como el labio lateral, el intersticio, la trifurcación superior, la bifurcación inferior. Vemos el extremo inferior, los cóndilos y el espacio intercondilio, y vemos en su extremo superior la cabeza, el cuello y los trocánteres, el trocánter mayor y el trocánter menor. Ahora vemos al hueso peroné, es un hueso largo también. Vemos su cara lateral, su cara posterior y su cara medial, que es esta de aquí. Vemos que está dividida por el borde interóseo, que recordemos que es el que lo dividía en dos segmentos. Vemos también sus extremos, su extremo superior con el vértice de la cabeza del peroné y el maleolo lateral, con la carilla articular maleolar para el astrágalo. Y con eso terminaríamos con este segmento de huesos del miembro inferior. Continúa viendo el video para seguir aprendiendo sobre los huesos que conforman al miembro inferior. Mi nombre es Verónica Guerrero, soy estudiante de primer semestre de la carrera de Medicina del Paralelo C y a continuación les voy a hablar sobre el hueso tibial y también sobre los huesos del pie. Bueno, yo les voy a hablar sobre el hueso tibial y también sobre los huesos del pie. Comencemos con la tibia. La tibia es un hueso largo, voluminoso, par y asimétrico. Va a estar situado en lo que es la parte media de la pierna. Superiormente se va a articular con lo que son los cóndilos del fémur. Hacia afuera se va a articular con el peroné. Y también pues en su parte inferior se va a articular con el astrálago. Como todo hueso largo, pues va a tener un cuerpo y también dos extremos. Comencemos con el cuerpo. Bueno, aquí tenemos un corte transversal, tiene una forma de un prisma triangular, por lo tanto va a tener tres caras y tres bordes. Cara medial. Bueno, esta es subcutánea, en su extremo superior va a prestar inserción a lo que es la pata de ganso, que esta pues va a estar conformada tanto por el músculo sartorio, el semitendinoso y el grácil. Que este pues a su vez por la parte de atrás va a prestar inserción a lo que es el ligamento colateral tibial de la articulación de la rodilla. Tenemos a la cara lateral, que esta pues en sus 2/3 superiores va a prestar inserción a lo que es el ligamento tibial anterior. Esta pues cara rota y queda mirando como hacia adelante pues y como si se tratara de una cara anterior. A través de esta, pues, se van a estar deslizando lo que son los tendones del extensor de los dedos. La cara posterior, pues, aquí vamos a tener lo que es la línea del sóleo. Esta va a estar dividida, por tanto, por un labio superior y un labio inferior. El labio superior, pues, va a prestar inserción a lo que es el músculo popliteo. El músculo, el labio inferior, pues va a estar dividido por una línea, por una cresta vertical, que por fuera pues va a prestar inserción a lo que es el músculo tibial posterior y por dentro va a prestar inserción a lo que es el músculo flexor largo de los dedos. Y en el intersticio pues obviamente se va a insertar lo que es el músculo sólido. También pues tenemos tres bordes, tanto anterior, medial y lateral. Tenemos el borde anterior, que pues es voluminoso, pronunciado y va a tomar también el nombre de cresta de la tibia. A su vez va a presentar una gran tuberosidad, que también es conocida como la tuberosidad tibial o también pues como tubérculo anterior de la tibia. Va a prestar inserción a lo que es el ligamento rotuliano, que es la continuación del potente tendón del cuádriceps femoral. Tenemos al borde medial, que va a prestar inserción a lo que es el músculo flexor largo de los dedos, y también tenemos el músculo lateral, que pues va a prestar inserción a lo que es la membrana interósea de la pierna. Vamos con su extremo superior.
Bueno, este es bastante voluminoso, desarrollado y robusto. Y aquí vamos a estudiar tanto una cara superior, que es la parte articular, y también pues tenemos los cóndilos, que estos van a estar por debajo de la cara articular. La cara superior, vamos a distinguir tres zonas, tanto la zona media, que es la no articular, y también las zonas laterales, que van a ser las articulares. Las zonas laterales corresponden a las cavidades glenoides, son cóncavas y estas en conjunto van a tomar el nombre de platillos tibiales. Sobre estas zonas laterales van a estar descansando estos discos articulares que también son conocidos como meniscos. Tenemos el menisco medial que tiene forma de C y también tenemos el menisco lateral que tiene forma de U. Sobre estas cavidades glenoides se van a estar articulando lo que son los cóndilos del fémur. Bueno, y sobre la zona media, esta pues va a presentar lo que es una gran espina, que también es conocida como la eminencia o espina intercondilia. Esta a su vez va a presentar dos vértices, tanto medial como lateral, y esta pues va a dividir la zona media de la tibia en dos espacios, tanto el área intercondilia anterior como el área intercondilia posterior. En el área intercondilia anterior se va a estar articulando lo que es el ligamento cruzado anterior de la articulación de la rodilla. Y en el área intercondilia posterior se va a estar insertando lo que es el ligamento cruzado posterior. También pues las cavidades glenoides van a estar sostenidas por eminencias, que esas son conocidas como cóndilos, tanto medial como lateral. Tenemos al cóndilo medial, que es más desarrollado que el cóndilo lateral. En su cara posterior va a presentar una superficie rugosa que a su vez va a prestar inserción a lo que es el tendón directo del músculo semimembranoso. Ahora si vemos de una cara, en su cara lateral, pues vemos que hay un surco transversal que pues va a prestar inserción a lo que es el músculo. Bueno, también pues va a prestar inserción a lo que es el músculo semimembranoso, pero esta vez al tendón reflejo, que lo podemos visualizar aquí. Ahora tenemos al cóndilo lateral, que pues presenta una faceta de articulación redondeada para la inserción en lo que es la cabeza del peroné. Pues en su cara anterior va a presentar un gran tubérculo, también pues conocido como tubérculo de Jardin. Eh, a su vez va a prestar inserción a dos cosas, tanto al tracto iliotibial como también a algunos manojos de músculo tibial anterior. Tenemos al extremo inferior, que pues posee una forma cúbica. Aquí vamos a describir 5 caras. Tenemos a la cara anterior, que esta pues es la continuación de la cara lateral. Esta pues en su borde inferior va a presentar un relieve que va a servir para la inserción de la cápsula articular de la articulación talocrural. Tenemos la cara posterior, que esta pues va a presentar varios surcos. Tenemos al surco medial, que va a dar paso a lo que es el músculo tibial, al tendón del músculo tibial posterior. Tenemos al surco medio, que pues va a dar paso a lo que es el tendón del músculo flexor de los dedos largos. Y también tenemos al al surco lateral, que pues va a dar paso a lo que es el tendón del músculo flexor largo del dedo gordo. Tenemos la cara media, que pues se va a prolongar hacia abajo por una apófisis, que también es conocida como malleolo medial de la tibia. Tenemos la cara lateral, que pues va a estar en relación con la cara medial del astrálago, el cual se va a articular y también pues va a formar la articulación talocrural. Bueno, esta también pues a su vez se va a encontrar con una escotadura que va a estar destinada a recibir lo que es el extremo inferior del peroné. Tenemos la cara inferior, que esta es netamente articular. Posee una forma cuadrilátera.
Esta va a estar destinada a articularse con lo que es la tróquea del talus o astrálago. Este presenta en su parte media lo que es una cresta roma que va a servir pues para que va a recibir a la polea de la garganta de la tróquea del talus. Ahora tenemos a los huesos del pie, en su parte posterior que va a ser el tarso, en su parte anterior el metatarso y también van a estar las falanges. Tenemos al astrálago, que este pues va a tener tanto una cabeza, un cuello y un cuerpo. En su cara superior vamos a tener lo que es la tróclea del astrálago. Y también pues este va a recibir todo el peso de la tibia. Tenemos al calcáneo, que este es el mayor y más fuerte de los huesos del pie. Este se va a articular tanto con el astrálago, también se va a articular con el cuboides anteriormente. Y bueno, y en su cara lateral, pues vamos a tener lo que es la tróclea peroneal. Tenemos lo que es el hueso navicular, que este es un hueso aplanado con forma de barco y también pues se va a localizar entre la cabeza del astrálago, en la parte posterior y en los tres cuneiformes, en la parte anterior. Tenemos al cuboides, que este es el hueso más, bueno, que es el hueso más lateral de la fila distal del tarso. Este va a tener tiene una tuberosidad del cuboides en la parte anterior y el surco para el tendón del músculo peroneal largo y también de las caras laterales e inferior. Tenemos al cuneiforme, que esos son tres, el medial, que es el más largo, y tenemos al intermedio, que este es el menor de los tres. Y bueno, también tenemos al metatarso, que este pues en su parte anterior, bueno, que este está en la parte anterior distal del pie y va a estar conformado por 5 huesos, que también pues van a tener lo que es una base, un cuerpo y una cabeza. La línea tarsometartarsiana va a dividir el pie lo va a dividir en antepié y también en retropié. El primero tiene huesos sesamoides, tanto medial como lateral, y el lateral pues va a presentar tuberosidad. Y el quinto hueso va a presentar lo que es una tuberosidad. Tenemos las falanges, que son los huesos de los dedos, y esas son 14. Y bueno, cada una pues se va a conformar de 3 falanges, tanto proximal, medial y distal. A excepción del dedo gordo, que este solamente va a tener 2 falanges, tanto proximal como distal. Y bueno, cada una de esas falanges va a tener tanto una base, un cuerpo y una cabeza. Rótula. Va a estar situada en lo que es la parte anterior de la rodilla, es un hueso sesamoide, va a estar desarrollado en el tendón del músculo cuádriceps femoral. En él se describen 2 caras. Tenemos la cara anterior, que esta es convexa y se halla perforada por numerosos agujeros vasculares. Tenemos la cara posterior, que esta comprende 2 partes, tanto la superior articular como otra inferior. Tenemos la parte superior o cara articular, que esta va a ocupar los 3/4 superiores de la cara posterior de la rótula y también pues corresponde a la cara rotuliana femoral. Tenemos a la parte inferior, que esta va a ser rugosa y se halla perforada por agujeros. Está en relación con el pliegue sinovial infrarrotuliano. Tenemos a la base, que esta es triangular de vértice posterior y se halla inclinada anteriormente. Tenemos al vértice, que este pues está orientado inferiormente y en él se va a insertar lo que es el ligamento rotuliano. Tenemos a los bordes tanto medial como lateral, estos van a ser muy convexos, en cada uno de ellos se van a fijar los músculos vasto medial como también lateral, y también el retenáculo rotuliano correspondiente.